Hola, muy buenas tardes, jóvenes. Espero que estén muy bien en esta nueva semana de clases. Espero que sus familias estén mucho mejor. Se vienen mejores tiempos con todo esto de la pandemia, así que espero que ande todo mejor en sus vidas. El día de hoy vamos a ver el momento angular. Puede que al final sea un poquito más complicado matemáticamente de lo que hemos estado trabajando constantemente. Así que pido que en esta clase tengan un poquito más de ojo, pero vamos a recordar un concepto que vimos el año pasado, que es el del momento. No sé si se acuerda, momento. Lo vamos a volver a ver, pero hoy en día en los objetos que se encuentran girando, ¿cierto? El objetivo va a ser emplear la ley de conservación del momento angular a un cuerpo rígido. Antes de, vamos a recordar que la inercia rotacional o momento de inercia. Siempre he querido, ojo aquí, he querido utilizar más la palabra inercia rotacional para que no confundamos se puede confundir con el momento angular. Entonces, para no usar tanto momento, a uno le voy a llamar yo, profesormente hablando, inercia rotacional y el otro va a ser momento angular, para que no se diferencie que también pueden encontrarlo como momento de inercia. Sabemos que es la dificultad que ofrece un cuerpo, ¿cierto? A, a ser girado. ¿Cuál es la gracia de esto? Que siempre va a depender, recordemos jóvenes, de cómo esté construido este material, cuál es su geometría, la masa por donde anda, ¿cierto? Qué tan alejado está del eje de giro. Y eso va a ser una variable influyente al momento de hacerlo rotar. Si usted hizo la clase, la actividad de la clase anterior, donde debía ordenar los siete objetos, este debería haber sido el orden que tuvo que haberlo tenido. Obviamente, jóvenes, en este sentido van a haber actividades que no se las voy a retroalimentar como el semestre pasado, uno por uno, si es que no son necesarias. Por ejemplo, esta, les doy la respuesta, siempre les voy a estar dando la respuesta a la clase siguiente, y así también va a permitir que esto sea mucho más expedito para todos. Por lo tanto, si usted revisa su actividad y no tiene esta porque se le olvidó, o bueno, pueden cambiar el 3 y el 4 ya que era el mismo momento angular, disculpen, el mismo momento de inercia, puede que usted no haya dividido en estos casos el largo por la mitad. Ya en esos radios no se haya acordado y dijo, bueno, no dividí el largo por la mitad cuando era un radio. Si usted no hizo eso, jóvenes, no me importa porque vi algunos y lo que me importaba de sobremanera es que ustedes los pudieran ordenar. O sea, si usted no lo dividió, bueno, ya no importa. Pero si usted reconocía que uno, por tener menor valor, iba a ser más fácil girar, eso está excelente. ¿Ya? Lo que me importaba, el objetivo de esa clase era que ustedes, por medio de los números, supieran, ah, ya, este tiene menos momento de inercia o menos inercia rotacional, por lo tanto va a ser mucho más fácil que gire. Y si usted con sus datos les daba eso y lo ordenaba, perfecto, ya si no supo, no dividió el radio por la mitad, no va a explotar el mundo. Lo importante es que aún así, con los datos que obtuvieron, lo hayan ordenado correctamente. Entonces, vamos a la clase de hoy. Y trata sobre el momento angular. Esta magnitud, jóvenes, si bien es vectorial, la vamos a trabajar solamente en términos de su valor numérico, ¿ya? ¿Qué es el momento angular? El momento angular es un número que caracteriza cómo se está moviendo un cuerpo. No sé si recuerdan que simplemente es un número que yo asocio a este sujeto se está moviendo a tal velocidad, de esta manera, etcétera. Y eso es lo que yo le llamaba el año pasado, no sé si recuerdan, este código de barra, ¿cierto? Yo, un objeto que en este caso que esté rotando, yo le voy a asignar un número, ¿ya? Y que puedo determinarlo de dos formas este momento conociendo su inercia o su rapidez angular, o conociendo el radio en el que gira, la masa del objeto girando y a qué rapidez tangencial se está moviendo. ¿Ya? Si yo conozco cualquiera de estas dos, obviamente la ecuación que yo voy a utilizar va a depender de las variables que me entregue el problema, ¿cierto? Así que vamos a ver un caso que es bastante sencillo. Hay una persona que está girando, ¿cierto? Un objeto dentro de una cuerda.
Esta cuerda mide 0,5 metros, el objeto está masando 4 kilogramos y a la vez se mueve a una rapidez de 10 metros por segundo. ¿Cuál sería su momento angular? Tenemos, ¿cierto?, los tres datos que sabemos reconocer del problema. Al reemplazar en la ecuación, usted va a decir, bueno, ¿cuál necesito? En vista de los datos, obviamente voy a ocupar la de la izquierda. Reemplazo los datos. Para no confundirme con las unidades de medida, lo que yo siempre hago es mover todos los números hacia un lado y todas las unidades de medida hacia otro. Entonces me queda 0,5 por 4 por 10 kilogramos metro por metro partido en segundo. Entonces yo multiplico, bueno, 0,5 por 4, esos 2, y 2 por 10, 20. Ya, kilogramo queda solito y metro por metro me queda metro cuadrado. Esto, jóvenes, a diferencia de la inercia, a diferencia del torque, ¿tiene algún sentido? Ninguno, jóvenes. Ninguno, ninguno, ninguno. No tenemos que buscarle una explicación a este número porque no lo tiene. ¿Ya? Este es un número que se le asocia a un objeto que está moviendo, en realidad relativamente a un punto de giro. ¿Ya? Así que este objeto va a tener 20. Su código de barra, este objeto es 20. ¿Cuál es la gracia? Y no sé si lo recuerdan del momento angular. Que el momento, al igual que la energía, es un ente fundamental en los objetos del universo, ¿ya? Todo lo que existe tiene momento angular, todo, y momento lineal también, un momento normal. Todo tiene momento. ¿Y cuál es la gracia de este momento? Que si nadie aplica una fuerza sobre él o nadie ejerce un torque sobre él, ese objeto mantendrá su momento constante toda la vida, ¿ya? Y a esto se le conoce como una ley fundamental del universo y se conoce como la ley de conservación del momento angular, ¿ya? Uno de estos principios, en realidad, ¿por qué se formó nuestro sistema solar? Porque empezó a girar, porque se empezó a expandir ya a medida que iba cambiando su masa, a medida que la inercia iba cambiando, ya. Sabemos que la estrella fue lo primero que se formó, entonces la inercia del platillo empezó a cambiar, se empezaron a generar los planetas y todos los planetas siguen girando siempre con el mismo momento, ya. Todo el universo se formó gracias a la conservación del momento angular. Usted, joven, si se queda parado en su cama, todo el día va a tener la misma, pensando que está rotando en el planeta, va a tener el mismo momento angular hasta que decida aplicar una fuerza en el suelo y moverse. ¿Ya? Esa es la única forma de que su momento o su estado de movimiento, el código de barra que tiene hoy día en la cama, cambie, es que usted aplique una fuerza y decida levantarse. ¿Ya? Así que, ¿por qué esta ley es tan fundamental? Porque yo me dice matemáticamente hablando que todo momento inicial tiene que ser el mismo que el final, en que se traduce en dos ecuaciones, obviamente, que en las mismas dos anteriores que mi radio inicial por la masa, por la velocidad inicial, me tiene que dar exactamente el mismo producto o el mismo número que si yo multiplico el radio final, la masa obviamente se mantiene constante. Lo único que vamos a estar variando, jóvenes, les digo de antemano, van a ser los radios, cosa de que varían sus rapideces. Ya, en ambos casos puedo cambiar la inercia y voy a ver cómo cambia la rapidez angular. ¿Qué pasa? Y fíjense si es que alguien puede hacer alguna predicción coherente de esto. ¿Qué pasa? Aquí me da 20, por ejemplo, al multiplicar todo esto me dio 20. ¿Qué pasa si yo achico el radio, siendo que la masa no puede cambiar? La velocidad tiene que subir o bajar para mantener toda la multiplicación constante. Si yo desciendo un número que se está multiplicando con otro y yo quiero mantener el mismo producto, el mismo número de resultados, ¿cómo tendrá que variar el otro dato? ¿Tendrá que subir o bajar? Vamos a ver. El mismo caso anterior, pero ahora el radio, el joven hace algo loco con la cuerdita y la reduce a 0,2 metros. La pregunta, bueno, ¿a qué rapidez girará? El joven, fíjense que no aplicó una fuerza en el objeto, sino que simplemente achicó el radio. Sabíamos que el momento tiene que darme antes y después 20 kilogramos metro cuadrado segundo. Entonces, debe ocurrir que esos mismos 20
tiene que ser la multiplicación del nuevo radio por la masa y por una velocidad que yo, o una rapidez, disculpen, que yo ya no conozco. Reemplazamos. Bueno, 20 me tiene que dar lo mismo que 0,2 por 4 por un número que yo no sé. Esto me da 0,8 y como es una ecuación de primer grado, tenemos que pasar despejando. Me queda 20 dividido en 0,8 y eso me da 25 metros partido en segundo. Fíjense que mi rapidez inicial era de 10 metros partido en segundo y ahora, si yo achico su radio, el objeto automáticamente va a tender a aumentar su rapidez. Eso es como si no aplicó ninguna fuerza. La materia, misteriosamente en el universo, si alguien achica el radio en el que algo está girando, el objeto solo tenderá a apurarse porque quiere mantener el momento angular constante. ¿Ya? Y fíjense, si yo multiplico 0,2 por 4 por 25, voy a obtener efectivamente 20. Entonces, para que al modificar el radio, el momento del objeto se mantenga constante, si yo bajo el radio, necesariamente la rapidez tiene que aumentar para que el momento siga siendo constante. Y bueno, de esto también se deduce el caso contrario. Si yo aumento el radio, el objeto para mantener el momento constante va a tender obviamente a volverse mucho más lento. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Voy a adjuntar dos videos, uno más chistoso que otro, pero La ciencia de lo absurdo. quiero que lo vean. Advertencia. Las acciones presentadas en este programa fueron realizadas por novatos en la ciencia. Por favor, no intentes imitarlos. La gimnasia no es para cualquiera, pero eso no impide que muchos quieran intentar uno de estos movimientos clásicos. El mortal hacia atrás. Muy bien, veamos un ejemplo. El clásico doble mortal hacia atrás. O mejor dicho, quedé doblado hacia atrás. Pero, ¿cómo hacerlo bien? Ya en el gimnasio, consíguete primero un buen entrenador. Y puede que un buen casco también. Fíjense que el entrenador busca que él se achique para poder, él no alcanzó a dar el giro, fíjense, no alcanza a dar el giro porque fue muy lento, entonces la única forma de apurar su giro es que él reduzca su radio y que al mismo tiempo, ojo, reduzca su inercia para poder girar más rápido. Bueno, es claro que los gimnastas profesionales lo hacen mucho mejor. Y he aquí la ciencia detrás de su éxito. Esto podrá parecer un solo movimiento, pero no lo es. El mortal hacia atrás consiste en dos movimientos. Primero, parado firmemente en el piso, se inicia el impulso vertical. Esto debe ser lo más alto posible utilizando piernas y brazos. Segundo, viene la rotación, llevando las rodillas al pecho para acelerar el giro. Se trata de la ley de conservación del momento angular. Reduciendo la longitud del giro a la mitad, se cuadriplica la velocidad del mismo. Y en mi casa también grabé un pequeño video, no sé si se puede anotar claramente, arreglé la salud de mi La cargador de ciencia de lo absurdo. computadora, así que veamos. Quiero que noten qué pasa cuando yo acorto el largo de mi cargador. Fíjense que pega una aceleración, no es tan largo, así que no se puede notar tan claramente, pero yo siento que se puede ver. Fíjense cuando ya queda un radio muy pequeño y se nota la aceleración que tiene. Y lo que voy haciendo es netamente acortando el cable. No estoy aplicando ninguna fuerza y fíjense que acelera rápidamente en los últimos segundos donde el radio se empieza a achicar considerablemente. ¿Ya? Este principio en realidad también es utilizado por las bailarinas cuando quieren acelerar su giro sin aplicar una fuerza, netamente traer los brazos hacia ella, achicando la inercia y por lo tanto aumentando su rapidez angular o rapidez tangencial. Entonces, en resumen, el momento angular, jóvenes, es un número que caracteriza algo que se está moviendo. Le pone un número, ya lo sella con un número. ¿Y cuál es la gracia y la importancia de este número? Es que ese número, si nadie aplica ninguna fuerza sobre él, se va a mantener constante siempre.
Y si el radio cambia de este, siempre el cuerpo por sí solo tenderá a cambiar su rapidez para mantener el momento constante. Ya. Así que espero que les haya gustado. Les recomiendo mucho ver el video finalmente de la ciencia del absurdo, que es mucho más largo y se muestran muchos más casos más divertidos. Y además también cómo se aplica el principio en el baile. Son unos minutos, son de aproximadamente 3 minutos cada video, así que espero que los disfruten, jóvenes, y cualquier duda, por favor, hacérmelo en los comentarios. Que estén muy bien, hasta luego.